Hola, hola, buenos días. Damos paso a la primera mesa de presentación de proyectos que tiene por título Ciudadanía Activa, Prácticas que Transforman. Mi nombre es Marcelino Martín, soy gestor cultural y trabajo en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz en Tenerife, y antes de comenzar quería agradecer al Ministerio de Cultura y a todo su equipo organizador de este 11º encuentro entre cultura y ciudadanía por la invitación y por el cuidado que han tenido con todas nosotras en este evento. También queremos agradecer al CCCB por acogernos en un lugar tan inspirador y, por supuesto, a ustedes por acompañarnos en este diálogo. El Encuentro Cultura y Ciudadanía, después de una década, se ha consolidado como un referente para el sector cultural. Un espacio que nos permite reflexionar, compartir prácticas y construir juntos nuevas formas de entender la cultura y la ciudadanía. Su recorrido demuestra la importancia de abrir espacios donde gestores, colectivos y ciudadanía dialoguen de tú a tú, y hoy nuestra mesa se suma a este propósito. Hoy vamos a conocer 4 experiencias que ponen a la ciudadanía en el centro y que desde lo cultural generan transformaciones reales en sus territorios. Proyectos que nacen desde lo comunitario, lo colaborativo y lo público-social, y que nos invitan a repensar cómo habitamos lo común. Son parte del resultado de un proceso de selección llevado a cabo por el Comité Evaluador de las jornadas tras una convocatoria a la que se presentaron un número considerable de proyectos, por lo que le doy la enhorabuena desde ahora. Los proyectos que presentamos hoy son 4, House Europe, de la Unión Europea y Suiza, Festival en Renou, de Lleida, Cataluña, Habitar el Palacio, del Valle de Jerte, Cáceres, y La Ponte, Centro de Investigación y Ecomuseo, Asturias. Y para hablarnos de ello tenemos a las personas que lo trabajan. Raquel Guerra Aragonés, Nuria Puyol Vidal, Amparo Maroño Díaz y Alba Vidal Ortiz. Bienvenidas y felicitarlas por el trabajo que desempeñan y por seguir intentando transformar las realidades de sus propias realidades. La dinámica de la mesa va a ser muy sencilla. Va a haber una pequeña intervención entre 8 y 10 minutos en que presentarán los proyectos. Después daremos paso a ustedes por si quieren hacer algún tipo de pregunta. Y bueno, si nos da un tiempito más, pues a lo mejor establecemos otra pregunta. Y pasamos ya con el primer proyecto, House Europe. Raquel es una arquitecta que ha unido su formación con el activismo y la investigación para promover un cambio de paradigma en la construcción desde la sostenibilidad y la justicia climática. Arquitecta e investigadora, fundadora de ACAN Spain y coordinadora de House Europe en España y Chipre. Combina el activismo, la consultoría y la investigación multidisciplinar en materia de sostenibilidad, derechos humanos, justicia climática, inclusión y arquitectura de la información. Pues nada, Raquel, comenzamos. Encantada. ¿Empiezo? Hola. Bien. Bueno, pues mi intervención es sobre House Europe. Es una campaña y una iniciativa ciudadana europea que engloba todos los países de la Unión Europea, y desde la asociación que represento, Architects Climate Action Network, estamos impulsándola en España y Chipre. Bien. En este primer vídeo vamos a ver de qué va esta campaña, ¿no? que es una iniciativa ciudadana europea, ECI, que es una herramienta que disponemos los ciudadanos como europeos, de manera que podemos perfilar todo lo que es el marco legal en cuanto a, en nuestro caso, somos un grupo de arquitectos. Entonces, nuestra lucha, digamos, es hacer ver que el entorno construido no es algo sobre lo que podamos ni debamos especular. No hay que demoler, hay que hacer lo posible por renovar los edificios y por su transformación y brindarlo a la sociedad de alguna manera. ¿Dentro vídeo? Today, speculation has taken over, ruling the global real estate market, ruining cities, commodities and communities, resigning people to suffer in search for a home. But speculation is more than a social issue, it is an ecological one. Leaving spaces empty and unused, leading buildings to ruin and decay, letting future generations panic and pay.
This story is about us. The 99% that don't look at the earth from above, but through our neighbor's window. If you realize it today, this can be here tomorrow. House, Europe. This is where I live. Where space is not a commodity. Where policies changed our perspective. Where social and ecological belong together. Imagine that energy and value are being preserved. That empty spaces are being adapted. That existing buildings are being renovated. That exploitative structures are being transformed. Because one thing we must never forget. We all need a space to live. Do you remember? Join the movement and save space from speculation. Take part in House Europe. Bueno, de alguna manera, gracias, no ha sido obra mía. Bueno, las personas que han iniciado este movimiento, más que campaña, son de Suiza, son de la ETH de Zúrich y diversos estudios de arquitectura en Alemania. Entonces, ¿cuál es la clave de la campaña? Pues la clave de la campaña no son solo los ciudadanos, es que estamos hablando de un colectivo, es decir, las profesionales del sector de la construcción, que estamos hablando de especulación, estamos hablando de que no queremos ser marionetas de este mercado y que nuestro trabajo es para los ciudadanos, nuestro trabajo es para crear vivienda sostenible, para evitar emisiones de CO2, etc. Entonces, más allá de conseguir ese 1 millón de firmas, que es lo que vamos a ver ahora en el vídeo, lo que se necesita para que ustedes vean lo que es esa herramienta ciudadana europea o esa ECI, es poner encima de la mesa, oigan, señores, no queremos formar parte del mercado inmobiliario, no queremos formar parte de la destrucción de hogares, de gentrificación, de turistificación. Entonces, quizás es lo más relevante que yo pueda destacar de la campaña en todos nuestros países. ¿Dentro vídeo? House Europe is an initiative that aims to transform existing buildings for a more social and ecological future. Today, the building industry is responsible for 38% of the global CO2 emissions. Functioning buildings are being demolished and replaced. Demolition is as outdated as food waste, fast fashion, and single-use plastics. So don't demolish, renovate. Renovation is the best option, saving homes, jobs, energy, and history. Renovation saves homes by keeping prices stable. Residents can remain in their homes and are not displaced. Neighborhoods can keep their identity and communities stay alive. Renovation saves jobs by creating more local work. Small businesses can survive and will not be pushed out by big firms. Markets can thrive on labor rather than materials. Renovation saves energy by keeping what is there. Materials can be sustained and will not be wasted. CO2 emissions and resource extraction can be reduced. Renovation saves history by valuing the existing. Memories can last and are not forgotten. Stories can continue to inform future generations. This is why House Europe advocates for new EU laws to make renovation the new norm. We demand tax reductions, a VAT reduction on sustainable renovation work and reused materials, fair rules, focusing on the potentials rather than the risks of existing buildings, new values, a new evaluation criteria for their invested grey energy. The EU has the power to change this and make renovation cheaper, faster, and easier. Support the European Citizens Initiative and help us get to 1 million signatures for House Europe. Sign now. Bien, pues esta es la herramienta que les comentaba y en la presentación lo que yo quiero explicar es qué herramientas a su vez hemos utilizado en la campaña para movilizar a colectivos de arquitectos, a ciudadanos. Tenemos documentales donde estamos viendo economistas, profesores, sociólogos que nos explican cómo es el mercado de la especulación para todos los públicos, para que sea entendible.
estamos haciendo actividades con estudiantes universitarios, son realmente los que están impulsando la campaña. Estamos también poniendo al servicio de los ciudadanos herramientas de mapeo de edificios abandonados, de edificios en desuso, para poner precisamente en la mesa lo que está ocurriendo, ¿no? Quizás en España no es tanto el problema de demolición, sino cómo estamos rehabilitando y para quién y para qué rehabilitamos. Ahí está el negocio de la turistificación, gentrificación, etcétera. En esta presentación han colaborado diversos países como Letonia, Rumanía. En el caso de estos dos países, pues bueno, me hablaban que muchos edificios están estigmatizados, ¿no? por una cuestión histórica, la Unión Soviética y demás. Entonces, cada país tiene una peculiaridad diferente. Pueden verlo en el stand, se lo explicaré más en detalle porque creo que me estoy pasando ya de tiempo. En el caso de España, la campaña se impulsó desde la Fundación Mies con Iván Blas y nosotros desde acá en Spain. Nosotros lo que estamos abordando es la crisis de la vivienda, estamos abordando lo que decía, cómo estamos rehabilitando. Se puede considerar renovar un edificio, conservar solo la fachada y tirar el resto del edificio cuando las emisiones de CO2 alcanzan el 40 al 50% de la estructura. Pues yo diría que no. Y decirles, bueno, pues ¿qué se ha premiado en esta campaña por la Fundación Nobel? Pues lo que se ha premiado no es en sí la propuesta legal que nosotros estamos lanzando a la Unión Europea si conseguimos ese millón de firmas, sino es el papel de los arquitectos, de los profesionales de cada sector como activistas. Mejor que nosotros no conocemos, quiero decir, sabemos cuál es el mecanismo. Entonces, tenemos que salir a la palestra para ponernos del lado de los ciudadanos, porque también somos ciudadanos, y fomentar ese cambio de paradigma, ¿no? Nos echen una firmita, por favor, con el QR. Y la última parte, si me permitís, es 1 minuto, 2 minutos en recuerdo a todas las víctimas de este conflicto. Yo no les llamaría guerra. Y lo hago en nombre y representación de la asociación a la que represento. Poniendo encima de la mesa un caso extremo de especulación. Mientras aquí les estoy hablando de una campaña europea en la que estamos diciendo, oye, se especula con nuestra vivienda, no tengo casa, se me expulsa de mi barrio, la especulación cuesta la vida de personas. Detrás de los conflictos bélicos hay especulación inmobiliaria y especulación de recursos. Estas 3 últimas slides me voy a referir a las declaraciones del ministro de Finanzas israelí, donde claramente habla de business plan. Lo que está ocurriendo en Gaza forma parte de un plan anticipado donde se habla simplemente de dinero y de un real estate bonanza, y donde se está hablando de repartirse a porcentajes, y en tono de sorna o de sarcasmo se dicen, oigan, que esto nos ha costado mucho dinero, ya hemos pasado a la fase de demolición y ahora vamos a pasar a una fase de regeneración urbana. Now we need to build, it is much cheaper. O sea, lo que está ocurriendo es much cheaper. Les voy a hacer el análisis que supongo que hará algún tipo de profesional sin escrúpulos sobre la terminología que se está utilizando nuestra profesión, la arquitectura, para, de alguna manera, blanquear un genocidio. Fase de demolición a través de un genocidio, más de 18.500 niños asesinados que se hayan podido identificar, un ecocidio y un testeo de armas. La fase 2 es la que estos señores llaman reconstrucción urban renewal o regeneración. Habría que ver que la regeneración no se hace a partir de la muerte, sino a partir de la vida, ¿no? Donde se reparten recursos y se reparten tierras. Nos ofrecen también hasta un render, nos ofrecen un 3D de este futuro de Gaza, donde vemos una ciudad inteligente, la inteligencia también es emocional, yo diría, donde vamos a ver unas smart cities con vistas a los campos de donde se va a mandar voluntariamente o relocation de ciudadanos. Es un campo de concentración en toda regla, ¿no? Entonces, hemos especulado, hemos empezado a repartir tierras, es el primer engranaje, y el segundo engranaje es, vamos a repartirnos las tierras y empezamos con el negocio inmobiliario, y de todos esos recursos que hemos expoliado previamente, vamos a convertirlos en energía para alimentar esta super smart city, que no sé a quién se irá allí a vivir, y además pues, vender esa energía, exportarla a otros países para tenerlas controlados. Hasta este punto la especulación es importante. Hasta este punto nosotros como miembros de este sector debemos hablar claro y saber que necesitamos apoyo para saber quién es quién, para saber dónde va nuestro trabajo. Así que, como
cierre, decirles nuestra solidaridad hacia las víctimas israelíes, víctimas palestinas, y animarles a todos ustedes que desde vuestro sector, aunque cueste mucho decirlo, necesitamos saber quién es quién y no queremos formar parte de esto. Muchas gracias y mil disculpas a las compañeras que creo que me he excedido. Gracias, Raquel. No te preocupes. El siguiente proyecto es Festival Renou. Y lo presenta Nuria. Nuria combina la gestión cultural con la implicación comunitaria y es una de las voces impulsoras de un festival que ha transformado un barrio desde la participación. Licenciada en Geografía, Historia y Máster en Gestión Cultural, ha colaborado con la Escuela Oficial de Idiomas como formadora y actualmente es vocal de la Asociación La Nou, desde donde impulsa el festival. Gracias, Nuria. Gracias. Voy a resumir y así compensamos el tiempo y no pasa nada. Y si queréis más información, pues pasáis por el stand y os explico durante horas si queréis, porque me apasiona este proyecto. Así que si queréis lanzar el vídeo, gracias. Bueno, esto es un festival de Arts de Carrer. Entonces, la parte visible son 3 días a finales de mayo en Lleida, donde en la calle, todo gratuito, pasan teatro, títeres, circo, danza, música, propuestas de cultura popular, tradicional. Aquí veis imágenes de la zona donde ocurre este festival, que es la zona 9. Esta zona 9 se llama así porque desde el ayuntamiento decidieron hacer distritos y le pusieron números. Por eso el nombre de Enre Nou, con número 9 de la zona. Pero esto también es un juego de palabras porque en catalán el número 9 se llama nou y en catalán un Enre Nou es un lío, un barullo, un follón. Y eso es lo que pretendemos con este festival, ¿no? Pues ya lo veis un poco. Liarla, que la calle sea de las personas que viven en la zona, que la gente se acerque. Y este proyecto es interesante porque los objetivos básicamente serían 2. 1, que la gente de la ciudad de Lleida venga a nuestra zona, donde ocurre todo este festival, porque esta zona es una zona de la ciudad muy estigmatizada. Es una zona que se empezaron a construir los edificios en los años 40. Estos edificios eran de estos públicos, de ayuda pública, donde venía toda la gente que venía de otras partes de España, de las zonas rurales, a trabajar aquí a Cataluña. Luego, con los años, ha ido apareciendo población también venida no de otras partes de España, sino de otras partes del mundo. Y ha sido siempre una zona muy, muy, muy estigmatizada. Y en los últimos años se ha convertido en una zona con graves problemas de delincuencia, de drogas, etcétera. Y se pretende que a través de la cultura revertir esto, hacer que la gente del barrio quiera su zona, que participe, empoderarlos y que la gente de la ciudad se atreva a venir al barrio. Entonces, para conseguir este primer objetivo, que la gente cruce la frontera de la zona y venga, la propuesta es compaginar espectáculos profesionales de mucha calidad con compañías de todo el mundo, del Estado español y del resto del mundo, y compaginarlo con propuestas salidas del barrio, de las asociaciones del barrio. Vale, gracias. Esto es el resumen de este año. Con asociaciones del barrio, entidades del barrio, las escuelas. Y para esto, que es la otra parte importante, se trabaja durante todo el año. O sea, la parte visible son los 3 días, ¿no? Pero el trabajo de fondo importante que realmente va a cambiar el barrio y la gente que vive en él es el trabajo que se realiza durante el año en las escuelas, los institutos, las asociaciones, que preparan propuestas de teatro, de tradición, de danzas populares de sus países, ocupación del espacio público con instalaciones que luego nos desaparecerán,
y participa todo el mundo, ¿no? Entonces, las personas del barrio son consumidores de cultura cuando normalmente no tienen acceso a consumir cultura. Ahí, gracias por... Me vas diciendo que sí, me encanta. Gracias. Eso, las personas del barrio pueden consumir cultura de manera gratuita, cultura de calidad, conocer realidades de otros países, de otras entidades y no solo consumir cultura, sino crear cultura. Y para mí eso es el objetivo, bueno, el gran logro, ¿no? Que sean creadores, que participen, que la gente los pueda ver, que se empoderen, ¿no? A través del teatro, de la música, de la danza. Y para mí esto es una pasada. Bueno, veis que me encanta el proyecto, ¿eh? Yo creo que se nota. ¿Qué más os iba a decir? Bueno, aquí están involucradas muchísimas entidades del barrio, lógicamente también el ayuntamiento, la diputación, etcétera. Y esto surgió un poco porque todas estas entidades, pues haces un diagnóstico y ves los problemas del barrio y creímos que la manera de revertir toda esta problemática era pues eso, a través de la cultura, del deporte también, hay acciones a través del deporte. Y yo creo que ya está. Voy bien de Vamos tiempo, bien, Marcelino. te sobra tiempo, o sea que si quieres un poco más o se lo cedes a una compañera. No, bueno, eso, ya está. Ya, si queréis más información, pues pasáis por el stand, os lo explico y os invito a venir porque de verdad que es increíble lo que ahí presentamos y las propuestas que se hacen. Bueno, espera, no, sí que lo aprovecho. Venga. El tiempo. Aprovecho, os pongo un ejemplo, os pongo un ejemplo. Yo además de estar aquí ahora, yo soy profesora de secundaria, trabajo en una escuela de adultos en el barrio, en esta zona. Si la educación en este país tiene serios problemas, la educación de adultos ni os cuento. Y, por ejemplo, la manera de participar en este festival desde la escuela hemos preparado una obra de teatro con alumnos que acaban de llegar y están aprendiendo español o catalán. Y durante 4 meses viene un profesional del teatro y trabaja con ellos pues, la parte de dicción, de expresión, y preparan una pequeña obra que luego se representa. No sabéis lo empoderados que salen después de no solo aprender el idioma para poderse relacionar, sino de que la gente los vea y son capaces de crear, ¿no? Una pequeña obra y exponerla, ¿no? Eso es fantástico. Y, por ejemplo, con los alumnos que están estudiando la ESO, también mayores de edad, con lo cual son personas de segunda, tercera o cuarta oportunidad, pues en el festival hacemos un programa de radio en directo, 2 horas de radio en directo, a pie de calle, haciendo entrevistas al alcalde, a los artistas que vienen de Inglaterra, de África, y bueno, os podéis imaginar que se quedan muertos, ¿no? Cuando ven que tienen la ocasión de poder hacer entrevistas allí en directo y todo el trabajo que hay detrás, ¿no? 2 pequeños ejemplos de cómo abordamos todo esto, ¿no? Y nada, oye, que muchas gracias. Gracias. Pasamos al siguiente proyecto, Habitar el Palacio, del Valle del Jerte, Cáceres. Amparo es una profesional que lleva años trabajando en cómo la cultura puede dinamizar lo rural, creando procesos comunitarios que generan arraigo y participación. Licenciada en Historia del Arte y con diploma de estudios avanzados en Arte y Educación por la Universidad de Barcelona, especializada en proyectos culturales comunitarios en lo rural, responsable del Programa de Cultura de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte y profesora de Arte y Educación en la UOC. Comenzamos. Gracias. Qué bonito esto que has dicho de tercera, cuarta oportunidad. Bueno, pues nada, vamos a intentar compartir una experiencia que realmente es compleja y que además está atravesando un momento complicado. En la reunión que teníamos el otro día, yo confesaba, ¿no?, con las compañeras que tocaba alzar la voz en este momento pues en relación a este proyecto desde un lugar complicado. Voy a intentar hacerlo de la mejor manera. Habitar el Palacio
Es un proceso que tiene lugar en una comarca rural, en el Valle del Jerte, en el norte de Extremadura. Es importante poner esto en contexto, no sé cómo se El de pasa. Es importante poner esto en contexto porque el medio rural es un contexto muy afectado por desigualdades en el acceso a la cultura, en los medios, ¿no? A nivel de los recursos y demás. Y para nosotras poder defender la existencia de un espacio cultural tiene un significado muy diferente al que pueda tener en un contexto urbano, ¿no? El Valle del Jerte es una comarca agrícola, la gente es agricultora, casi, no sé, el 90% de la gente que vive en el valle se dedica a la agricultura, al cultivo del cerezo casi exclusivamente. Y en nuestro valle no hay centros culturales, hay casas de cultura en cada uno de los municipios, no hay centros culturales. Digamos que no hay una red de infraestructuras destinadas a la cultura de manera específica, pero hay cosas muy bonitas y muy potentes en las que se sujeta este proyecto, que es la gente, claro. Es como toda la red asociativa, es una comarca con un tejido asociativo potente, construido desde los años 90, que tiene tejido a los 11 pueblos que forman la comarca, pues en asociaciones de mujeres, asociaciones de la tercera edad, algunas culturales, algunas juveniles, y todo esto hace como el humus, ¿no? Digamos, los cimientos de lo que luego hemos podido llegar a construir con Habitar el Palacio. En este contexto, voy a pasar aquí. Hace unos años, hace como unos 15 años, hubo una decisión política, una iniciativa política de construir un palacio de congresos en la comarca. Este es el proyecto, esta es la maqueta de lo que iba a ser. Aquí tenemos ahora la maqueta de lo que ahora es. Es un proyecto que ganó un concurso de arquitectos y arquitectas de AMIT 09 y se empezó a construir. Esto es lo que comentaba Raquel, cosas que nos interpelan mucho, ¿no? Como proyecto, porque el proyecto arrancó, pero nunca se terminó. Quedó medio palacio. Y entonces ese medio palacio nunca se inauguró, fue como una vergüenza política que quedó ahí, ¿no? En la comarca, y nunca nadie se interesó por hacer algo con esa mole de hormigón. Porque ahora ya no es así, ahora es así. Entonces, no, esto es lo que iba a ser y esto es lo que es. Lo que hicieron fue ponerle una lona, una carpa de circo, para hacerlo utilizable, pero tampoco nadie lo utilizó. Entonces, cuando yo me incorporé como técnica de cultura a la Mancomunidad del Valle del Jerte, yo trabajo en la Mancomunidad del Valle del Jerte, es una administración pública de carácter comarcal que se encarga un poco de proveer servicios, ¿no? o de cubrir necesidades de los 11 municipios de la comarca, que son municipios muy pequeñitos, de entre 250 y 2.500 habitantes. Entonces, desde el programa de cultura nos dieron las llaves y nos dijeron, bueno, pues a ver qué hacemos, ¿no? Y el edificio tenía la posibilidad de utilizarse, pero no había nada más. No había una propuesta de acción, no había una política cultural para el lugar. El edificio es propiedad de la Junta de Extremadura, de la Consejería de Cultura, que es de donde surgió como la iniciativa de construir un palacio de congresos. Y bueno, nosotras empezamos como a escribir un posible camino, ¿no? Para este lugar, y fue en ese momento en el que se escribió el proyecto Habitar el Palacio. Durante la pandemia se escribió, gracias a la pandemia. Me gusta decir esto porque muchas veces, los proyectos que necesitan financiación no se escriben porque no hay tiempo para escribirlos. Y vivimos sometidas a ese estrés de las convocatorias, y justamente este se pudo porque estábamos en casa, ¿no? Y nos presentamos a la convocatoria de Alianzas para una Democracia Cultural en colaboración con Canica, con un estudio, con unas compañeras maravillosas que tienen un estudio de arquitectura y mediación. Esta cosa tan básica, ¿no? De
trabajar con la gente antes de diseñar, ¿no? Y luego ya si eso pasar a la acción. Y tuvimos la suerte de en ese momento empezar a contar con el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso, que ha sido en todo este proceso, yo me emociono muchas veces al hablar de esto, un apoyo material y emocional muy importante para nosotras, porque Habitar el Palacio es un proyecto muy complejo. Con estos apoyos empezamos a trabajar, emociona un poco. Empezamos a trabajar en un proceso que lleva como Habitar el Palacio tiene como 3 caminos que transcurren a la vez, que a veces se cruzan, a veces se remezclan, se contaminan, se estorban también, otras veces se ayudan, pero que caminan a la vez, ¿no? Uno es, lo digo porque yo también como mediadora cultural que soy, pensaba que yo iba a ser mediadora en este proyecto y no. Es muchas cosas, ¿no? Entonces, hay el proceso ciudadano. Nosotras lo que hicimos fue lanzar una pregunta, hacer un proceso participativo en la comarca y lanzar una pregunta a la gente en torno a sus necesidades, inquietudes culturales, como habitantes, vecinos y vecinas del medio rural. Y una segunda pregunta que acompañaba, que eran las 2 preguntas que guiaron la investigación. La segunda era de qué manera contar con un espacio físico como este puede ayudarnos a cubrir esas necesidades, ¿no? En ese proceso ciudadano estuvimos 2 años, ahora hablaré de él, pero todo ese proceso que llega hasta el día de hoy, que han sido 5 años de construir comunidad con vecinos y vecinas, eso es una de las cosas que ya solo eso es un gran proceso, ¿no? Pero de manera paralela tenemos las aventuras y desventuras del edificio, que no son pocas, de un edificio que llevaba 13 años cerrado, que nunca, o sea, que todos son, esta casa es una ruina, ¿no? O sea, que cuando no hay una gotera hay un no sé qué en la lona, que cuando a ese edificio hemos tenido que darle papeles, el expediente del Palacio del Cerezo era 2 folios, o sea, no había ningún tipo de documentación, entonces licencias, permisos, seguros, alta de la luz, alta de la electricidad, o sea, todo lo que ha ido acompañando a la cosa de abrir las puertas de un edificio que nunca se había abierto. Y luego todo el proceso político institucional, que es un poco en el que estamos ahora, un poco atascadas, ¿no? Porque todo esto tiene que ir acompañado de una voluntad institucional y además todo esto va conformando un proceso instituyente, ¿no? Va deviniendo algo, va acabando en algo que se va construyendo sobre la marcha y bueno, y ahora os cuento de manera rápida, intento. El proceso ciudadano, la primera parte fueron 2 años y medio de proceso participativo. Estuvimos haciendo, claro, un proceso participativo que duró mucho porque se desarrolló en los 11 pueblos. Todo lo que sucedía en un pueblo sucedía en los 11. Ese proceso lo hicimos, el stand que tenemos ahí, estoy muy contenta de tener el stand porque es la primera vez que a una presentación del proyecto acompaña la maqueta que no es una maqueta que si luego os acercáis se puede tocar, levantar, mover, porque es la maqueta con la que hicimos el proceso participativo. La maqueta la íbamos moviendo por los pueblos para contarles a la gente, está ahí la maqueta, pues para contarle a la gente qué era, qué había, qué posibilidades tenía y demás. Hicimos una ronda, el proceso no es un proceso, o sea, no ha sido un proceso de investigación-acción, pero sí que es un proceso que a nivel metodológico está muy inspirado por los modos de hacer. Entonces estuvimos trabajando en procesos como de acción, reflexión, socialización, acción, reflexión, socialización, ¿no? Era como salíamos a la calle, hacíamos una ronda de 11, 11 asambleas, reuniones, convocatorias públicas en los pueblos, tal. Volvíamos, trabajábamos toda esa información en torno a las preguntas que habíamos lanzado. Hacíamos una ronda de socialización, un poco diciéndole a la gente, oye, esto hemos entendido que nos habéis dicho, ¿es esto lo que nos habéis dicho? Y entonces hacíamos como un contraste
y luego con eso ya fuimos elaborando el documento, ¿no? Acompañando todo este proceso se hicieron 3 laboratorios ciudadanos, donde se construyeron también los muebles que ahora tenemos en el edificio los diseñó el colectivo Canica, que dan respuesta a las necesidades, ¿no? Como la gente decía, queremos cine. Bueno, pues hay unos muebles que sirven para activar cine, ¿no? Un poco así. Este es el proceso de realización de los muebles. Los muebles se han hecho con la gente de los pueblos, los hemos hecho en un fin de semana muy intenso y son unos muebles que nos dan, la verdad, mucha alegría. Han funcionado muy bien. Estos son, por ejemplo, esto es proceso de socialización. Esta imagen de la piscina nos coincidió en verano y un poco pues eso, ¿no? Cómo organizábamos las ideas que habían salido y luego pues decíamos, oye, pues esto hemos entendido, vamos, me queda muy poco. El edificio me lo salto. El camino institucional en estos momentos es el que nos tiene atrapada. Todo esto, el Palacio del Cerezo es propiedad de la Junta, está en el término municipal de Cabrero, en el suelo de Piornal, y la Mancomunidad tiene la cesión temporal. Entonces, cada año nosotros llegamos como a escribir un convenio para el sostenimiento económico del edificio. No ha podido... Ese convenio se ha perdido y ahora mismo estamos como sin recursos y sin sostenimiento económico institucional y ahora mismo la cesión del uso del palacio la íbamos renovando año a año y este año, cuando ha llegado el momento de renovar la cesión, la Junta no nos ha renovado la cesión, llevamos así 2 meses en esa situación. Ahora mismo el palacio está cerrado. Estamos en camino de reorganizarnos y ver cómo podemos salir de esta situación. Si queréis, no quiero enredarme más. Habíamos planteado hablar del tema de las gobernanzas. Si quieres, lo puedo dejar para la ronda de preguntas. Sí, para terminar. Y lo siento por el tiempo. Y esta es una contrario, foto muy bonita. Bien, ahora presentamos La Abajo. Ponte, Centro de Investigación y Ecomuseo en Asturias, y lo presenta Alba. Alba ha unido la antropología, la gestión cultural y la mediación para activar la memoria colectiva y trabajar los retos socioambientales desde un ecomuseo en Asturias. Antropóloga y gestora cultural en La Ponte, experta en mediación artística y cultural, investiga el uso de herramientas artísticas para el abordaje de conflictos socioambientales en el medio rural. Empezamos. Gracias. Pues bueno, yo vengo del proyecto La Ponte Ecomuseu. El proyecto nace en 2013 y es una iniciativa comunitaria que nace del interés de la comunidad de gestionar su propio patrimonio. El patrimonio como elemento que hemos elegido colectivamente para salvaguardar nuestras tradiciones, nuestra cultura, para de alguna manera salvaguardar nuestra identidad. Queremos ser gestores de ese patrimonio, no el ecomuseo, sino la comunidad en la que habita el ecomuseo, que está en Santo Adriano, en Asturias. La he titulado Un puente, haciendo un poco alusión al nombre, entre el arte, el patrimonio y la justicia epistémica. Y bueno, yo creo que esas 3 palabras resumen un poco lo que hacemos. El arte como herramienta para analizar la sociedad actual, para analizar el entorno que habitamos, el patrimonio como elemento material y también inmaterial de nuestra identidad colectiva, y la justicia epistémica, porque es algo muy importante desde el trabajo que realizamos en el Ecomuseo, ahí en Asturias, el poner en valor los saberes que han sido invisibilizados, ¿no? desde otros espacios, desde las instituciones, pues ponerlos en valor y darle voz no solo a ese compendio de conocimiento, sino también a las personas que los han salvaguardado tanto tiempo. Bueno, partimos desde una pregunta, que es ¿qué significa construir conocimiento en comunidad? Eso es lo primero que el Ecomuseo, que las personas que lo conformamos, nos quisimos preguntar. ¿Cómo
podemos colectivamente poner en valor todos los saberes que se han atesorado en este territorio rural, que tiene unas características concretas, que tiene un paisaje concreto y cómo como comunidad nos hemos relacionado con ese entorno. De ahí también la palabra ecomuseo, ¿no? Que pretende un poco deconstruir la categoría tradicional de museo, en la que es un espacio estático que no se relaciona con todo lo que hay alrededor, ¿no? El ecomuseo sí que tiene una interacción de que todo ese material físico, simbólico, que ahí se guarda, epistemológico, está en relación constante, está de manera viva, está de manera mutable con el territorio. Entonces, quisimos preguntarnos eso, cómo la comunidad también puede ser difusora, cómo puede difundir todo ese conocimiento que se ha atesorado. Entonces, bueno, generamos esta infraestructura, la infraestructura de un ecomuseo, que tenemos un espacio físico allí en Santo Adriano, pero que sobre todo trabajamos un poco moviéndonos en todos los valles del Trubia, que es una comarca que va desde Oviedo hasta lindando con León. Y bueno, en ese territorio, sobre todo, abordamos metodologías etnográficas para la recuperación de las historias de vida de las personas que participan, que son habitantes del territorio. Lo hacemos desde metodologías que también no sea como esa figura de el investigador y quién es investigado, sino que al final se diluya, sean más bien grupos de discusión, grupos de debate, espacios como pueden ser tan cotidianos como un café, una comida, en la que de alguna forma rescatemos esas historias que necesitan ponerse en valor. También hemos conseguido con la institución, con el ayuntamiento, un plan de patrimonio en el que, después de hacer un proceso de investigación en el que creamos un relato de, por ejemplo, la iglesia del pueblo, que fue construido con las historias cotidianas de las personas que habitan el territorio, ahora lo interpretamos, o sea, las visitas que se hacen a esa iglesia es desde el ecomuseo, desde esta asociación, somos los que al final abrimos ese espacio, y eso también permite que la narrativa que se transmite al turista, a la persona que viene, es una narrativa construida desde la comunidad. Y, por último, pues también las residencias artísticas y esa relación que intentamos fomentar con el arte como herramienta. Entonces, bueno, una idea central que trabajamos es la idea de memoria biocultural como un reservorio de saberes, de prácticas, de esos pueblos con los ecosistemas, un poco lo que comentaba antes, pero creemos que es un término que aúna muy bien, ¿no?, lo que es la memoria, que implica identidad, que implica historia, que implica también cómo a través del pasado nos enfrentamos a los desafíos del presente, y biocultural porque esa palabra conecta, ¿no?, esa parte ecosistémica con esa parte de lo que construimos como sociedad. Y bueno, un caso práctico, pues eso en nuestro ecomuseo, y en concreto el proyecto Tocando Raíces, que son las imágenes que podéis ver aquí. También en nuestro stand hay un folleto explicativo, un poco resumen de cómo ha sido la metodología, y lo traigo como un ejemplo para que, bueno, podáis conocer un poco cómo se puede desarrollar un proyecto de investigación en el ecomuseo, más allá de todo este trabajo que hacemos con el patrimonio. Y en este caso es un proyecto sobre patrimonio musical, pero no solamente queríamos recopilar las canciones, sino que queríamos ir más allá y pensar en las historias colectivas que se transmiten a través de esa música. Entonces hicimos primero un trabajo de investigación etnográfica con estas metodologías en las que llamamos bibliotecas humanas, un poco para diluir esa idea, como decía, de investigador investigado, y ahora las personas pues son libros y personas que escuchan, pero muchas veces como que, o personas que escuchan o personas que leen esos libros, pero muchas veces ahí se diluye un poco el rol y al final se generan espacios en los que de repente uno pregunta, otro cuenta su historia, esa otra historia activa otro nuevo recuerdo en otra persona, ¿no? Y lo importante es que sea un grupo amplio en la que, bueno, pues al final entre todos hablar y construir ese relato. Con todas esas memorias hicimos una residencia artística en la que seleccionamos a 3 artistas de toda la península ibérica y ellas vinieron un poco a generar una pieza para devolver a la comunidad un poco un mensaje, ¿no?, desde el arte de cuál había sido un poco el resumen de esa historia, pero no fue una pieza que es estática, ¿no?, que se puede guardar o simplemente
un vídeo, que bueno, el vídeo también lo podéis ver en nuestra web, pero bueno, es sobre todo un espacio en el que esas artistas interactuaron una vez más con la comunidad a través de un pasacalle que crearon, a través de una danza colectiva que la letra está generada con parte, ¿no?, de las entrevistas que hemos ido recopilando, y con esa pieza ya después hicimos un último proceso, un poco de análisis y evaluación de todo lo que había pasado. Entonces la música ahí no se convierte en algo folclórico, sino que se convierte un poco en un dispositivo de pensar el territorio y de pensar cómo queremos construir y habitar ese espacio. Y bueno, pues esto es justamente una foto de la danza colectiva que hicimos al final. Y nada, creo que ahora es momento de que habléis vosotros y un poco de generar ese debate. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todas. Yo sí, como sé que la gente que habita el Palacio en el Valle de Jerte está pendiente a lo que estamos hablando aquí, si quieres un par de minutos para hablar la parte que se te quedó de la gobernanza, sería interesante antes de pasarle la palabra al Yo tengo público. esta dificultad para resumir que me acompaña en la vida. Pues 2 minutitos. Gracias. Pues nada, simplemente había una parte que me faltaba, claro, por contar, que tiene que ver con la gobernanza. Lo que pretende habitar el Palacio es construir un espacio de gobernanza público-social, público-comunitario, en el que la gente de los pueblos pueda poner sobre la mesa cuáles son sus necesidades culturales, sus intereses, y que se pueda construir una política cultural de manera conjunta, ¿no? Digamos que la política cultural de la comunidad, de la comarca, pues surja de un diálogo entre los equipos técnicos de ayuntamientos y mancomunidad y la gente de los pueblos de manera organizada. Entonces esto es difícil, no, ahora si queréis podemos charlar sobre ello, son gobernanzas muy frágiles. Nosotros siempre decimos que aspiramos a ello, que estamos en el camino a ello, ¿no? Pero siempre hay... Bueno, entonces, de entrada para mí es importante como técnica de la mancomunidad, porque el documento que resultó del proceso participativo, digamos que hay como esta colaboración, esta gobernanza compartida, funciona a varios niveles. En unos espacios es más fuerte y en otros está todavía así, como muy frágil, ¿no? A mí, por ejemplo, como técnica de la mancomunidad, poder tener un documento de 112 páginas que surgió del proceso participativo, con líneas de acción, vectores, ejes de trabajo, construidos y consensuados desde asamblea con la gente, y que eso sea el documento que informa al programa de cultura de la mancomunidad y es la guía de trabajo, pues eso ya es un espacio de gobernanza compartida, ¿no? O sea, porque luego cuando yo estoy tomando decisiones yo en la oficina, digamos que atiendo a ese documento y es una manera... Eso por un lado. Luego tenemos otro espacio que tiene que ver con la programación del Palacio, donde se decide qué se hace, cómo se hace, se distribuyen tareas y demás. Y luego hay como la parte de gobernanza más difícil, que es en la que la asociación, el grupo ciudadano, lo que fue la pata ciudadana del proyecto, ahora se ha convertido en asociación cultural, es el espacio de negociación entre la administración pública y la pata ciudadana, el espacio de ciudadanía organizada, en la toma de decisiones conjuntas sobre el devenir del proyecto, ¿no? Sobre las cuestiones más políticas. Bueno, Esto. gracias. Bueno. Vamos a intentar ahora, aquella persona que tenga alguna pregunta, para trasladarla en el tiempo que nos queda, que no nos queda mucho. No sé si hay alguna pregunta. Bien, aquí. Bueno, primero de todo, muchas gracias por estas intervenciones. Quería preguntar sobre el primer proyecto, el de House Europe. Me ha parecido realmente interesante y tengo preguntas llevándolo a un terreno, porque en la teoría puede ser todo muy bonito, pero a mí me gusta llevar las cosas al terreno práctico y de la vida real para ver si son factibles de hacer. Muchas veces los proyectos culturales chocan con obstáculos políticos
Y dado que ustedes tienen la intención de llevar a cabo vuestro proyecto a través de una iniciativa legislativa europea, claro, a mí me surge la siguiente duda. Dado que el sistema de gobierno de la Unión Europea, al igual que puede ser el sistema de gobierno de España, se tratan de oligarquías políticas, de oligarquías políticas que muchas veces trabajan al servicio de las oligarquías económicas y en el caso de la Unión Europea, de Estados Unidos e Inglaterra, que no dejan de ser los creadores de la Unión Europea. Mi pregunta es, ¿qué garantías tenemos los ciudadanos, los que estamos interesados en que este proyecto se lleve a cabo, qué garantías tenemos una vez se lleguen al millón de firmas que se necesitan para impulsar esta ley europea, que los partidos políticos que son los encargados de tener que hacer esto posible, realmente lo hagan? ¿Qué garantías hay de que esto se pueda llevar a cabo? Porque no conozco yo, y me he esforzado por conocer y por estudiar un poco, ningún caso en que una oligarquía trabaje para los intereses de los ciudadanos y no para sus propios intereses de partido. Entonces esa es mi pregunta y muchas gracias a todos los ponentes. Bueno, me parece una pregunta muy acertada. Vamos a ver, esta es la primera fase. Como bien dices, esto se trata de transformar un sistema económico, un sistema político y un sistema social. En cuanto a la herramienta en sí de la ECI, una vez que se recogieran ese millón de firmas y con 7 países que lleguen, en el caso de España, un threshold, es decir, en el caso de España son 44.000 firmas, como bien dices, esto no es directo, esto no nos asegura nada. Esta es la primera fase. Es decir, nosotros hemos mandado una propuesta legislativa formal a la Comisión Europea donde les hemos dicho, dentro del marco legislativo que ustedes ya tienen, esto se puede cambiar. Entonces, una vez que se llega a ese millón de firmas, la Comisión Europea tiene la obligación de estudiar la propuesta legal y de mandarnos una respuesta. Y luego ahí empieza toda la parte dura, que es el lobby. Es decir, y ahí es donde nos tenemos que unir todos, porque tú hablas de oligarquías. Efectivamente, el sector que estoy hablando, yo no sé llamarlo oligarquía o cómo llamarlo, ¿no? Estamos hablando de un sector que se mueve por combustibles fósiles. Es decir, muchos arquitectos no queremos ser mercenarios del carbono, como hay que decirlo. Entonces, es verdad que no es directo, pero es la herramienta democrática que por el momento tenemos. Pero es verdad que no es directo. O sea, esto normalmente se hace una primera ECI, a lo mejor no se llega a las firmas, hay que conseguir muchos apoyos y efectivamente para que esto cambie no es solo la ciudadanía, es tener el apoyo, por ejemplo, lo que hemos conseguido es del Consejo Europeo de Arquitectos, lo que estamos tratando desde España, nos apoya, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos de Cataluña, nos apoya el de Granada, instituciones culturales. Entonces, no es solo a nivel de ciudadano, es a nivel de institución para luego hacer todo ese trabajo de lobby. Porque efectivamente, y ya termino, no es solo los combustibles fósiles, es que como arquitectos, como constructoras, como inmobiliarias, tenemos mucho negocio también con fabricantes de materiales, es decir, se mueve mucho dinero. No sé si estoy contestando a tu pregunta, pero la primera no es directa, esta es solo la primera fase, y la segunda fase es, como te digo, pues hacer ese lobby, más propuestas y que se cree un equipo de trabajo en la Comisión Europea para que se aborde todo esto. Y luego está toda la parte gubernamental, ¿no? Que cada gobierno lo aplicaría de una manera u otra. Entonces, hay mucho que hacer, así que les animo a que nos apoyen y que ustedes también propongan una ECI desde su sector para cambiar las cosas. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bien, tenemos que terminar ya. Las compañeras tienen los stands que pueden acercarse y hablar con ellas, estarán encantadas, así conocen un poco más en profundidad del proyecto. Gracias, han sido un estupendo público. La gente del fondo se ha portado un poco regular, pero bueno, ustedes muy bien. Y nada, hoy hemos visto que la cultura no solamente es un espacio de programación, sino de ciudadanía activa, lugares donde se crean vínculos, se recupera memoria y se transforma lo común. Muchas gracias y de verdad, y enhorabuena por el trabajo. Gracias. Gracias.